Feliz sábado. Amén. Llegamos al final. De este lado de la eternidad, todo lo que empieza, termina. Pero espero que haya sido de bendición. Amén. Brevemente, el sábado establecimos la base. La pregunta que Dios te hace es: ¿quieres ser sano? Porque Él quiere. Amén. Él lo dijo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El lunes, entonces, hablamos del primer principio. Que nuestra misión ideal es prevenir la enfermedad, no curarla. Ese es el ideal. Aún en esta condición en la que estamos, el ideal es prevenir, no curar. El miércoles entonces vimos que todos nosotros hemos de alguna manera en algún momento luchado con la enfermedad o vivido la experiencia de tener una salud quebrantada, ¿correcto? Entonces el segundo principio es que la causa a atacar o el problema a atacar no es la enfermedad, porque vimos que la enfermedad es la respuesta del cuerpo a un desequilibrio provocado ¿por qué? Por quebrantar algunas de las leyes naturales establecidas por Dios. Por lo tanto, el objetivo no es, cuando digo no es atacar la enfermedad, no quiere decir que continuemos enfermos. Es que la enfermedad no es el enemigo. Tenemos que trabajar para que a través de encontrar esa causa, ese origen donde nosotros nos desviamos de una ley natural establecida por Dios, entonces permitamos que la naturaleza, ¿qué cosa? Haga su trabajo. Haga su trabajo. ¿Okay? Y hoy llegamos al último día. El lunes hablamos, el sábado y el lunes hablamos de las dos leyes naturales que se conocen como gobernantes, que son las únicas en las que el ser humano tiene control o poder de decisión, y que son la confianza en Dios y la temperancia. Y hablábamos que la temperancia es abstención total de todo lo que es perjudicial y el uso moderado de lo que es saludable. Y también mencionamos acerca de los nutrientes, las leyes que tienen que ver con la nutrición, y vimos que es aire, agua y alimentación. Y hablamos un poquito acerca de lo que es el metabolismo y cómo se inicia el metabolismo y cuál es el objetivo del metabolismo dentro del organismo. Y entonces el único paso del metabolismo en el que yo tengo control es en lo que ingiero. Pues yo una vez que entró en mi boca, ya una vez que inició el proceso de digestión, porque la digestión empieza con la masticación, ya yo no tengo control. Lo que entra va a tener un efecto en la salud de mi cuerpo. Y hoy vamos a ver los últimos tres, que son los estimulantes. ¿Sí? Las leyes estimulantes. Y entonces allí está el ejercicio, el descanso y la luz solar. De hecho, está demostrado que las personas que viven en lugares donde hay poca luz solar tienen menor energía y son más propensos a cambios de estado de ánimo y especialmente una tendencia hacia la
depresión, que es lo que algunos llaman la depresión estacional. Es decir, que en esos meses donde no hay luz solar, pues la gente se siente igual, apagada. No hay luz, no hay energía. ¿Ok? Y eso es con respecto a la luz solar. Todos sabemos que la vitamina D se absorbe mejor o tiene un mejor efecto en el organismo cuando adquirimos o permitimos que la luz solar nos dé. Se recomienda, debido a las condiciones actuales del planeta, con esa ruptura de la capa de ozono. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde ese rayo de sol lo parte a uno por la mitad prácticamente. Especialmente la gente como Wilfredo, que trabaja mucho tiempo en el exterior. Freddy, saben de lo que estoy hablando. Así que se recomienda que la luz solar se obtenga entre las 7 y las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde, para que ya esa intensidad no produzca daño en lugar de bendición. ¿Okay? Eso en cuanto a la luz del sol. En cuanto al descanso, saben que una de las torturas más eficientes, aquellos que cuando hay guerra, ustedes saben, los prisioneros de guerra, los países que trabajan en eso del espionaje y el contraespionaje, y cogen a alguien y quieren sacarle información. La mejor manera de quebrar a una persona es privándola del sueño, porque el sistema nervioso se altera. Está demostrado también que las mejores horas para dormir son entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Hay personas que con 7 horas de sueño recargan las baterías. Hay personas que requieren hasta 9 horas de sueño. Se considera que aún 9 horas de sueño puede ser normal en algunas personas. Menos de 6 horas o más de 10 horas, pues ya ahí hay que ver si algo está, hay que afinar, ¿verdad? El descanso es esencial. De hecho, hoy es precisamente el día de ¿qué? De reposo. Aún en el plano, ¿se acuerdan que hablábamos que las leyes naturales tienen algunos elementos que las convierten en leyes morales? Cuando yo decido, esa ley natural se convierte en una ley moral. Tan es así que el día de reposo está incluido ¿en dónde? En los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. Algunas personas tenemos trabajo para entender que hay que descansar. Es esa mentalidad, y yo a veces tengo que batallar con ella, esa mentalidad que descansar te crea un sentimiento de que estás perdiendo el tiempo, o de que estás dejando de hacer cosas importantes que podrías estar haciendo. Puede tener un problema, porque todo ser vivo requiere de periodos de descanso, y dentro del ciclo semanal Dios estableció 6 días de trabajo y 1 de descanso. De hecho, hay algunos historiadores que dicen que cuando aquella famosa Revolución Francesa ahí es donde surge en cierta manera o se fortalece
lo que es el sacar a Dios de la vida y la supremacía de la razón humana, del razonamiento humano. Ahí se fortalece el humanismo con todos esos filósofos del siglo, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante la Revolución Francesa hubo un intento para sacar la religión de todos los ámbitos de la vida del ser humano. Hubo un intento de hacer la semana de 10 días. Ustedes saben que cuando ustedes van a los ciclos de tiempo, la semana es el único ciclo de tiempo que no está alineado con ningún fenómeno astronómico. Por ejemplo, el día de 24 horas está relacionado con el tiempo que dura la Tierra en girar, ¿qué cosa? Sobre su propio eje. Las estaciones están determinadas porque en esa órbita que no es redonda, que es elíptica, ¿qué tanto se aleja el planeta del Sol? Entonces tenemos primavera, verano, otoño e invierno. El mes está determinado por las fases de la luna. El año por el giro que da la Tierra alrededor del Sol. ¿Y la semana? ¿Qué elemento, qué fenómeno astronómico está relacionado con la semana? Ninguno. Así que los franceses determinaron no más semana de 7 días, porque siempre van a traer a Dios dentro de la semana. Así que ahora las semanas van a ser de 10 días. Duró muy poco tiempo ese decreto, porque las mismas bestias de carga llegaba el día 8 o el día 7 y decían hasta aquí. Por lo tanto, eso es lo que a la ciencia llama los ritmos circadianos, tanto internos como externos. Tienen que ver con la forma en que Dios determinó los espacios de descanso y de actividad. El descanso es muy importante. El cuerpo entra en reparación mientras usted... Es interesante porque yo estoy descansando, pero Dios no está descansando. Está trabajando a través de la restauración de células, a través de la desintoxicación del cuerpo. O sea, ocurren muchos procesos durante el sueño que producen la restauración física y mental del cuerpo. Por lo tanto, incluso las personas que tienen un horario de dormir que no es el habitual por la noche, sea por condiciones de trabajo. Cuando yo entré a trabajar, mi primer trabajo después de graduado de la universidad era en una compañía que tenía 3 turnos, y como yo no trabajaba el sábado, a mí me pusieron el tercer turno, y yo duré 6 meses en ese trabajo, porque eso de yo estar despierto toda la noche, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, y llegar a mi casa, digo, yo me dormía porque obviamente tienes sueño, pero ya a las 11 de la mañana estás despierto. Y después a las 5 o 6 de la tarde que te están preparando para ir, te da sueño. Entonces dices, no, esto no es posible. Yo recuerdo que en ese tiempo yo empecé a hacer unas clases, unos prerequisitos de maestría. Y yo a veces salía a las 4:30 de la universidad, desde el trabajo para irme a la universidad. Y recuerdo que una vez en la guagua pública, estando de pie, no sentado, de pie me quedé dormido. ¿Y cómo me enteré? Porque la carpeta y los materiales para la escuela que traía en la mano cayeron al piso. De ahí como que yo brinqué y dije, no. O sea, la noche es para dormir. Es para dormir. Y el tercer elemento, o la tercera ley estimulante, es el ejercicio, la actividad física. Es interesante que cuando Jesús se para frente al paralítico, le da 3 instrucciones. La primera fue, levántate.
La segunda fue, recoge tu lecho. Y la tercera, camina. Camina. De hecho, uno de los mejores ejercicios es caminar. Caminar. Ujú. Levántate y anda. Levántate y anda. Por lo tanto, el ejercicio es vital para la salud física y mental. Hace como una semana fue que tú me dijiste, tienes que ver este video. ¿Recuerdas cómo se llama? Los 5, algo así como los 5 hábitos. El asunto es que es una neurocientífica. No tiene ningún elemento, podríamos decir, espiritual, porque es una persona del mundo académico y de la ciencia. Y ella empieza diciendo que somos lo que comemos. Hace un par de días veía una imagen en las redes sociales que decía eso, somos lo que comemos, y ponen dos siluetas de un ser humano. La silueta que está del lado derecho, tú la ves que es obesa, es gruesa. Y entonces dentro de la silueta pues está toda la comida de fast food, todo eso que nosotros sabemos que es procesado y refinado y que redunda en una cantidad inmensa de calorías. Y en la otra silueta, adentro lo que hay son frutas y vegetales. Y dice así arriba, somos lo que comemos. Así que en ese aspecto, el ejercicio también, no voy a hablar ahora porque hemos estado hablando ampliamente acerca del asunto de la comida, o no de la comida. Recuerden que el propósito de esta semana tiene que ver más con lo que queremos convertirnos por la gracia de Dios. ¿En qué queremos convertirnos por el poder de Dios? No en qué tengo que hacer o dejar de hacer, no, en qué me quiero convertir por la gracia de Dios, porque en la medida en que nosotros vamos viendo los beneficios de seguir una instrucción, en la medida en que nosotros observamos bajo la dirección del Espíritu Santo que estamos ignorando u obviando una ley natural establecida por Dios, entonces en nosotros tiene que haber el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y ese deseo lo pone el Espíritu Santo. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque muchas veces el enemigo es muy astuto en crearnos esta, podría llamarlo psicosis, esta fijación, en como que poner una regla y decir, ok, tengo que llegar allí. Y suceden dos cosas. O me convierto en un tirano conmigo mismo y con los demás. O me frustro porque la puse y por más que trato, ¿qué cosa? No llego. Entonces, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es: levántate, toma tu camilla y camina. En pocas palabras, Él te da una instrucción. Pídele a Dios que te dé la capacidad de implementarla en tu vida. Y déjale los resultados a Él. De 1950 al 2010, la actividad física y la obesidad han crecido a la par en forma exponencial. Las inscripciones a gimnasios han aumentado exponencialmente. La pregunta es, ¿por qué entonces la obesidad y la enfermedad no han declinado? Porque el ejercicio tiene que estar acompañado de los otros elementos naturales, que son
descanso, luz solar, temperancia, aire puro, agua y alimentación. Si no integramos esos otros remedios o médicos naturales al proceso de ejercicio, entonces el ejercicio no es que no tenga efecto, pero no es completo. Y esta estadística lo muestra claramente. Y es cierto. Hay gimnasios actualmente que están abiertos 24 horas. Hay gente que tiene máquinas de hacer ejercicio en su casa. Hay personas que se levantan y lo primero que hacen es subirse a una trotadora o a una bicicleta fija. Incluso a veces tienen la bicicleta fija y tienen el televisor o el monitor enfrente y mientras están viendo las noticias o están haciendo... Quiere decir que hay una conciencia de que la actividad física es importante, pero no solamente la actividad física es importante, sino tiene que estar acompañado de todos esos otros remedios naturales. Lo otro es también que está demostrado que una vida sedentaria promueve la debilidad de los sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema inmunológico. De hecho, hay una relación muy estrecha entre el ejercicio y dos condiciones. Uno es la salud mental. ¿Okay? Las personas que hacen ejercicio con frecuencia tienen menos tendencia a situaciones de ansiedad y depresión, que son las más comunes en nuestro siglo XXI por el estilo de vida. Y vuelvo a remarcar, esto no es una regla general que aplica a todos y cada uno de los individuos, porque hay personas con condiciones que tienen que ver incluso con un proceso de herencia, donde no solamente con cumplir con estas reglas va a haber un cambio radical en ellos. Por eso es que les decía hace un momento, el otro día, de que yo no promuevo que la gente deje de consultar al profesional de la salud física o de la salud mental, si ese es el caso. Y no me gusta cuando automáticamente equiparamos los problemas de ansiedad o depresión con falta de fe o con falta de confianza en Dios, o no estás orando suficiente o no confías en Dios suficiente. No sabemos los procesos físico-químicos que ocurren en el cerebro de ese individuo. Por lo tanto, nuestra función no es recetar, no es decirle al otro lo que tiene que hacer, es nosotros ser luz, es nosotros caminar en esos principios para que otros puedan ver, y como leíamos el miércoles, puedan decir: pueblo sabio y entendido es este. Volviendo al aspecto de la actividad física, cuando estaba en Montemorelos conocimos a un médico brasileño, y lo conocimos en la casa de mi tío, porque él llegó un día y tocó la puerta y mi tío le abrió y empezó a conversar con nosotros y se despidió y siguió y se fue caminando. Y yo le dije a mi tío que se fue caminando y nadie le ofreció bon. Y me dice: no, él tiene carro. Ok. Y entonces un día él dijo: yo camino para vivir. Él es, si es que todavía vive, él es diabético. Él dice que él cambió su estilo de vida en cuanto a alimentación y no usaba el auto. Todo lo que tenía que hacer lo hacía caminando. Dice que él caminaba un mínimo de 5 millas todos los días, y que con el cambio de dieta y caminar 5 millas como mínimo todos los días, él había dejado de usar insulina.
O sea que ya era una persona que estaba a nivel de insulina. Yo tengo propensión a la ansiedad y a tener problemas de insomnio cuando mis niveles de ansiedad están altos. Ya yo empiezo a detectar si en una semana o 2 semanas yo tengo de 2 a 3 días en que yo despierto antes de las 3 de la mañana. Yo digo, y a veces uno no es consciente de ese nivel, o sea, es consciente de los efectos que hace la ansiedad, pero no es consciente de qué lo está causando, porque hay tantos asuntos que inciden en la ansiedad. Y todos los especialistas que he consultado han coincidido en lo mismo. Camina. Y yo he podido comprobar que caminar me hace bajar el nivel de ansiedad y me permite dormir por lo menos 6 horas corridas. Por lo menos 6 horas corridas. Ahora, si yo me envuelvo y hoy no camino y pasan 3 días y no camino, es bien fácil perder el hábito del ejercicio. No es fácil hacerlo, pero perderlo es bien fácil. Es bien fácil. Casi siempre, y ahora voy otra vez con esa, casi siempre cuando estoy de vacaciones digo, ahora tengo tiempo. Entonces le digo, vamos a levantarnos temprano y vamos a caminar. Y lo hacemos. Y esas 2 semanas, nos sentimos tan bien. Pero regresa uno al afán y dice, no, hoy se me hizo tarde, mañana camino. Y efectivamente, mañana. Pero es que mañana nunca llega. Porque mañana siempre va a ser mañana. ¿O no? Que hoy es hoy. Correcto. Hay 3. Dice que cuando estás sujeto constantemente a estrés mental, sales del trabajo y te sientes cansado. ¿Cuánto le pasa eso? Pero no lo estás. Es decir, físicamente no has tenido una actividad que digas, ay, estoy muerto. Digo, yo puedo ver la diferencia. Si yo me pongo a limpiar el patio un domingo y me toma 2 o 3 horas hacerlo, yo sé que voy a estar cansado ese día. Si yo empiezo a hacer algo de mantenimiento en la casa, pasar la máquina de presión o pintar o lo que sea que esté haciendo, y yo soy una persona que como trabajo lento, entonces algo que tal vez Wilfredo hace en 2 horas, a mí me va a tomar 6. Y no puedo parar hasta que no termino. Y a veces se baja los 2 meses, pero tómate un break. Digo, no, es que si yo me siento, no me levanto ya. Y entonces siento que no hice nada, que quedó la mitad de la pared pintada y la otra mitad le falta. Y ese afán, o esa actividad física sí produce un cansancio saludable. Porque estuviste en movimiento, estuviste en actividad física, y obviamente cuando tú te acuestas a dormir, los puertorriqueños perforan las camas, ¿ya? Así dicen, le voy a hacer un hoyo a la cama. Y efectivamente eso sucede. Pero cuando el cansancio es mental, cuando el estrés es mental, cuando tú sientes que la cabeza te va a explotar, pero no es que has estado expuesto al sol 4 horas, es que simple y sencillamente esa computadora no ha parado de analizar, y a veces es un mismo asunto y le da, bueno, es como cuando nunca jugaron con el cubo ese Rubik. Dios mío. Y cuando ya parecía que estabas terminando y hacías un movimiento porque te faltaba una para acomodar, se descuadraba todo y decías, pero ¿cómo fue? Pues lo mismo nos sucede con los asuntos que nos inquietan, que nos preocupan, que nos, como decimos comúnmente, que nos quitan el sueño. Y ese cansancio no es saludable porque el motor está caliente.
pero el cuerpo está como, está frío. No ha habido actividad física. Así que cuando estás sujeto constantemente a estrés mental, sales del trabajo y te sientes cansado, pero no lo estás, ese agotamiento es mental. Y para el equilibrio del organismo se requiere actividad física. ¿Y sabes qué? A veces cuando tú estás enfrascado tratando de resolver algo y se te calienta la cabeza y no logras encontrar la solución, o no logras erradicar esa preocupación, y tú lo sueltas y te pones a hacer alguna actividad física que te produzca bienestar. A algunos les gusta caminar, a otros les gusta montarse en una bicicleta, hay personas que les gusta nadar. De hecho, son de los 3 ejercicios más completos: la natación, el ciclismo y caminar. Y tú tomas ese tiempo para caminar y hacer ejercicio, y cuando regresas, tu mente está más clara. Y a veces dices, pero a Olga le pasa cuando anda buscando algo. Tú que empiezas a buscar algo y no lo encuentras, dice, lo voy a dejar de buscar, porque cuando no lo esté buscando, lo voy a encontrar. Y así es. Así que ahí se requiere actividad física. Hay 3 factores esenciales del ejercicio: la frecuencia, la intensidad y la variedad. La frecuencia implica perseverancia. No es cuánto ejercicio haces, sino cuán a menudo lo haces. ¿Sabes que por ejemplo, un domingo irte a correr 10 millas a la playa y no volverlo a hacer hasta el otro domingo no tiene el mismo efecto que si todos los días, o por lo menos 5 veces a la semana, caminas 15 minutos? Y vas a tener mejores resultados que una vez a la semana. ¿Por qué? Porque el primer elemento es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia realizas el ejercicio? El segundo es la intensidad. Y la intensidad, tu cuerpo es tan sabio que te lo dice. Mira, cuando tú empiezas a caminar, por ejemplo yo, empiezo a caminar. El primer día yo siempre trato de caminar 3 millas. El primer día, y trato de hacerlo dentro de un rango de no más de 30 a 35 minutos. Así que tiene uno que mantener un paso. Ese primer día, cuando yo regreso, a veces después de 15 minutos caminando, tú sientes que te hormiguean las piernas. Y es que se está activando, ¿qué? La circulación. Después de 2 semanas de estar caminando, ya 3 millas te parecen como, pero no fue suficiente. El mismo cuerpo te va, lo mismo la gente que hace pesas. Esa primera semana que tú vas al gimnasio y tú le pones ahí 15 libras, ya parece que estás cargando el mundo. Pero después de 2 semanas de estar haciendo eso, ya el cuerpo te dice, mira, pon unas libritas más porque ya no está teniendo el mismo efecto. Los americanos dicen no pain, no gain. Antes de casarme yo empecé a ir a un gimnasio y el entrenador me decía, si no duele no hay músculo. Y pasaba junto a ti y te decía, tiene que doler, si no duele no hay músculo. Y efectivamente así es. O sea, tienes que estirar y tienes que hacer crecer ese músculo, y todo crecimiento implica dolor. No hay crecimiento sin dolor. Aún en la vida espiritual es así. ¿Cuántos no escucharon muchas veces ese famoso himno que decía, a través del dolor aprendí a confiar en Cristo, aprendí a confiar en Dios? Y la tercera es la variedad. Es decir, domine una rutina y después empiece otra. Hay personas que hacen un ejercicio de 2 o 3 días y dicen, no, ahora voy a cambiar. No. Domine una rutina.
frecuencia, intensidad y variedad. Y variedad en el sentido de dominar una rutina antes de iniciar la siguiente. Por lo tanto, recuerden que cuando Jesús se paró frente al paralítico, le dijo, camina. ¿Quieres ser sano? Sí. Pues levántate y camina. Y el hombre, ¿qué cosa? Se levantó y caminó. Vuelvo a enfatizar el aspecto de la confianza en Dios. Toda reforma genuina y permanente tiene su origen en la confianza en Dios. Yo necesito creer que sus instrucciones tienen como objetivo mi bienestar físico, mental, social o espiritual. Cuando yo acepto que Él viene para bendecirme y que hacer su voluntad, como dice el Salmo, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está ¿dónde? En mi corazón. ¿Cuál ley? Todas las que Dios estableció. Todas. Y para que esté en tu corazón, como decíamos el sábado, tiene que haber una fuerza externa que tome el control de nuestras vidas. Yo he llegado a comprobar que cuando nosotros permitimos que la reforma sea pensando en qué me quiero transformar por la gracia de Dios y no en qué tengo que hacer, primero tu ansiedad personal baja y segundo, el cambio es permanente. El cambio es permanente no solamente porque lo tengo que hacer, o sea, no es con ese objetivo en mente, sino porque ya se convierte en parte de tu vida. Ese hombre se levantó y caminó. Y tan cierto es que las leyes de la naturaleza tienen un elemento moral, que cuando el hombre va caminando, porque uno de los elementos que no tiene que ver con la salud, pero que está allí, es que ese día era ¿qué? Sábado. Y cuando lo vieron los líderes religiosos, ¿qué le dijeron? ¿Por qué estás cargando tu camilla? Hoy es sábado. ¿Y qué le dijo el paralítico? O el que había sido paralítico. El que me sanó me dijo que la cargara. Y ellos le dijeron, ¿quién te sanó? Y él dijo, no sé quién es. Dice que después se encontró a Jesús ¿en dónde? En el templo. Y que Jesús le dijo, mira que has sido sanado. No peques más, para que no te venga, ¿qué cosa? Algo peor. Y hay dos lecciones en este diálogo final de Jesús con el paralítico. Cuando él dice, no sé quién me sanó, él no está mintiendo. Yo sé que si él lo volvía a ver, iba a decir, mira, ese es. Pero él no sabía. Y por eso digo, es que cuando nuestra decisión de reforma, y cuando hablo de reforma hablo de esos cambios para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios, de esos cambios para traer el equilibrio a nuestro organismo. Cuando ese deseo de reforma surge de que quiero comprobar en mi vida el poder transformador de Dios y no concentrarme en lo que tengo que hacer, entonces sucede tan natural que vamos a decir como el paralítico, ¿y por qué tú haces eso? No sé,
ya está en mí, ya me nace. ¿Okay? Y lo segundo es, yo me he puesto a pensar, ¿qué pecado cometió el paralítico para quedar paralítico? Digo, porque en algún momento yo no he observado el sábado como se supone que debo observarlo, pero no he quedado paralítico. Quizá tal vez en algún momento he usado el nombre de Dios mal, pero no he quedado. O sea, estoy tratando de ubicarlo en el contexto de los 10 mandamientos y preguntarme, ¿qué hizo ese hombre para quedar paralítico? Me pongo a pensar, yo no creo que haya tratado de violar la ley de la gravedad y se subió a una torre y pegó un brinco desde allá. Me hace pensar que hubo decisiones que él tomó con respecto a las leyes naturales que gobiernan la vida, que eventualmente trajo sobre él, ¿qué cosa? Una parálisis. Sin embargo, cuando Jesús se lo encuentra, le dice, has sido sanado. No peques más para que no te venga, ¿qué cosa? Algo peor. Por eso es que quiero cerrar con lo que empecé, porque las dos leyes que para nosotros son importantes porque son leyes que tienen que ver con las decisiones que tomamos, es nuestra confianza en Dios. Y cuando hablo de confianza en Dios, hablo de creerle a Dios. Cuando Él dice, esto es lo que es mejor para ti, y yo le creo a Dios, entonces yo permito que se haga la voluntad de Dios. Amén. Aun cuando en un principio yo no entiendo, o incluso cuando en un principio representa una ruptura con hábitos y con patrones de vida que ya están arraigados. De hecho, el mismo profeta dice, mudará el etíope su pie, podrá el leopardo quitarse las manchas. Dice, así tampoco ustedes no pueden ser buenos si están acostumbrados a qué cosa. O sea, hermano, tiene que haber un poder de afuera que toma el control. Y Elena White es claro, ese poder es Cristo. Ese poder es Cristo. Por lo tanto, esas dos leyes gobernantes, la confianza en Dios y la temperancia. Y la temperancia. Para que entonces ese anhelo de nuestro Señor, que nos dice, yo deseo que sea prosperado. Y entonces podremos decir como Pablo, yo corro, pero yo no corro sin dirección. Yo peleo, pero no estoy golpeando al viento. Yo pongo mi cuerpo en disciplina, es decir, someto mi cuerpo a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no, y él es bien drástico y dice, no sea que yo, habiendo enseñado a otros, ¿qué cosa? Yo mismo sea reprobado. ¿Saben? La hermana mayor de mi mamá era una persona muy inconstante en su vida espiritual. Muy inconstante. Y lo fue hasta ya bastante mayor. Interesante porque ella tenía una capacidad para persuadir a otras personas a ir a la iglesia y ella no iba. Ella podía pasar años sin pisar, pero tenía una capacidad y donde quiera que ella se paraba, donde quiera que ella estaba y en algún momento entablaban alguna conversación, iba a llevar a esa persona a buscar en la Biblia, a hablarle de Dios y a decirle que tenía que buscar a Dios. Y muchas personas, yo conocí personas que ella llevó a la iglesia y que esas personas se mantuvieron, miren, digo, lo que uno puede ver allí al pie del cañón. Y mi tía era como el cometa Halley, y aparecía cada cierto número de años. Y me acuerdo de ese versículo. No
No sea que habiendo yo qué cosa, predicado a otros, yo mismo que sea reprobado. Y no somos reprobados por lo que hacemos o dejamos de hacer. Camino a Cristo me encanta. Elena White dice que la vida cristiana no se mide por los actos buenos o malos que ocasionalmente hacemos, sino por la tendencia de nuestros actos. Y ella dice, ¿en quién están puestos nuestros pensamientos? ¿Para quién son nuestros más queridos deseos? Si Cristo es el centro de nuestra vida, entonces somos cristianos. Amén. Y ahí es donde empieza ella a decir, no podemos cambiar nuestro corazón. No podemos hacer la voluntad de Dios, pero podemos elegir servirle. Podemos decirle, toma mi vida, oh Señor, como enteramente tuya y haz en ella Amén. tu voluntad. Y dice, y tan ciertamente como lo crees, Él lo hará. Amén. Y al día de hoy, tú y yo aquí, en este lugar, podemos dar fe que estamos aquí porque le hemos creído o no. Amén. Claro que sí. Y perseveramos en esto porque hemos visto su poder en nuestras vidas, ¿o no? Podemos mirar atrás y decir, oh, la verdad es que el Evangelio transforma la vida. Amén. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Como dice ese otro himno, ¿qué sería de mí? Sino que, ¿dónde estaría yo? Yo a veces cierro los ojos y digo, yo sé dónde estaría y no quiero estar allí. Y no quiero estar allí. Por lo tanto, quiere decir que hemos puesto en práctica nuestra confianza en Dios. Lo que pasa es que la entrega tiene que ser total. No tienes que entender, tienes que creer. Amén. Porque para el que cree, todo es posible. Amén. Que Dios nos bendiga en este proceso de transformación, para que entendamos que el deseo de Dios de que seamos saludables tiene que ver no con lo que hago o dejo de hacer, sino con confiar en lo que nos vamos a convertir por el poder de su gracia. Amén. Así que vamos a estar en pie. Oramos. Eterno Dios y Padre, durante esta semana hemos repasado y también hemos podido internalizar principios que nos guían a practicar todo aquello que fue establecido para nuestro bienestar. Amén. Para que incluso los que están alrededor nuestro puedan decir, pueblo sabio y entendido es este. ¿Qué Dios como tú, que está cerca de ellos y les ha dado estas leyes y estos preceptos para que anden en ellos y para que les vaya bien? Oh Señor, cada instrucción tuya tiene como propósito bienestar para tus criaturas. Amén. Tu palabra es consistente en que cuando nosotros seguimos tus instrucciones, siempre termina diciendo, para que te vaya bien. Y no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así que ayúdanos a entender que nuestro enfoque debe ser confiar en lo que llegaremos a ser por la gracia transformadora de tu Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Amén.